Advertencia: la siguiente presentación contiene temas muy delicados relacionados al abuso infantil, la violación sexual, la tortura y el asesinato. Si son personas muy sensibles, les recomendamos quiten inmediatamente este video. Bienvenidos al primer programa de la literatura y el mal. Mi nombre es Soledad Martínez y una vez que han sido advertidos, comenzamos. En esta ocasión les presentaré brevemente la obra Los 120 días de Sodoma y para ello decidí dividir esta presentación en 7 puntos. En el primero veremos generalidades sobre el autor, en el segundo también algunos detalles sobre el contexto histórico, específicamente de la Revolución Francesa. En el punto 3 abordaremos cuál es el significado del título de esta obra. En el 4 veremos una sinopsis de lo que es esta obra, cuál es la historia o la anécdota que ocurre dentro de estas páginas. Para el quinto punto haremos un breve análisis de la obra. Para el sexto veremos importantes adaptaciones cinematográficas como lo son La Edad de Oro de Luis Buñuel y Los 120 días de Sodoma de Pierpaolo Pasolini. Esto a grandes rasgos, no vamos a ahondar mucho en dichas obras. Y en el punto 7 veremos algunas conclusiones sobre el texto. El autor de dicha obra es Donatien Alphonse François de Sade, mejor conocido como el Marqués de Sade, que nace en París el 2 de junio de 1740 y muere en el manicomio de Chatterton el 2 de diciembre de 1814. Y bien, la figura del Marqués de Sade, como saben, es bastante polémica. Se le acusa en vida de haber realizado torturas físicas y sexuales a sus sirvientes y a gente en situación de calle. Y aunque varias son las leyendas que rodean a este personaje de la vida real, no sabemos con exactitud qué hechos son verdaderos y cuáles son falsos. Lo que sí sabemos es que la personalidad de Sade era muy rebelde, muy perversa y es por eso que permanece al menos 27 años de su vida encerrado en distintas prisiones y manicomios. Sade era un aristócrata muy educado, escribe varias novelas de contenido pornográfico. Se caracteriza su escritura por la descripción de torturas sexuales que realizan sus personajes principales, sobre todo los villanos, en contra de sus víctimas. Su nombre da origen a la palabra sadismo. Sabemos que un sádico es a grandes rasgos aquel que siente placer infligiendo dolor a los demás. Veamos en qué contexto se escribe esta obra. Es mayo del 1789 que inicia la Revolución Francesa y el 14 de julio del mismo año es una fecha bastante importante porque ese día ocurre la toma de la Bastilla. El pueblo y la burguesía se han levantado en armas contra el clero y la nobleza. Esta toma es bastante significativa porque el edificio de la Bastilla, que era cárcel, era un símbolo por excelencia de la represión que ejercía la monarquía contra el pueblo rebelde o insurgente. ¿Y por qué es importante que nos detengamos en este punto de la toma de la Bastilla? Pues bien, en este edificio Marqués de Sade estuvo encerrado y 2 semanas antes de la toma de la Bastilla él fue trasladado a otra cárcel. O sea que si se hubiera esperado 2 semanas más, o más bien si le hubieran permitido estar ahí 2 semanas más, le hubiera tocado vivir en carne propia la toma de la Bastilla. Sade es trasladado a esta cárcel por su comportamiento, o sea que ni en libertad lo aguantaban, mucho menos lo soportaban encerrado. Y es durante esta estancia en la que durante 37 días Marqués de Sade logra introducir a su celda un pergamino de 12 metros de largo y en él escribe con letra muy apretada y muy pequeña lo que sería el borrador de los 120 días de Sodoma.
Aquí podemos ver en la imagen en la pantalla el pergamino original. Y es que en la cárcel de la Bastilla Sade tenía prohibido plasmar sus ideas, así que, como les decía, de alguna manera consiguió este pergamino de contrabando y escribe esta infame obra. Cuando Sade es trasladado a la fuerza de la Bastilla a otra prisión, se olvida su manuscrito en su celda. Ocurre la toma de la Bastilla y durante el saqueo el pergamino es extraviado. De hecho, Sade muere creyendo que su obra más ambiciosa se perdió definitivamente de la faz de la tierra, cree que ha sido destruida. Si no me equivoco, por ahí escuché o se menciona que llegó a escribir que había llorado lágrimas de sangre por la pérdida de este texto, que pues bien no se sabe con exactitud si realmente dijo eso o no tengo la cita a la mano para corroborarlo. El pergamino fue redescubierto en el siglo XX y pasó por las manos de diferentes coleccionistas. El pergamino estuvo un tiempo en subasta hasta que el gobierno francés decidió convertirlo en Tesoro Nacional el 19 de diciembre del 2017. Ahora veamos qué información nos proporciona el título Los 120 días de Sodoma. Sodoma es una ciudad que aparece en la Biblia, en el libro del Génesis. Aquí dejamos la referencia exacta de dicho pasaje. En este pasaje se cuenta cómo Dios decide destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra porque es muy sabido que sus habitantes disfrutan cometer perversiones y aberraciones constantemente que ofenden directamente a Dios. Sin embargo, Dios se muestra piadoso y decide perdonar a un hombre justo junto con su familia. Este hombre se llama Lot. Eh, Dios envía a dos seres mensajeros a la ciudad de Sodoma en busca de hombres justos. Lot enseguida los reconoce como forasteros y decide hospedarlos en su casa. Los habitantes, al saber que Lot refugia a estos forasteros, acuden a rodear su hogar para que Lot permita a todos los habitantes conocer a estos seres enviados por Dios. El propósito de los habitantes de Sodoma es abusar sexualmente de los forasteros. Es comentado que estas ciudades de Sodoma y Gomorra eran bastante crueles con los viajeros, que no permitían darles ni ofrecerles un descanso digno, un lugar donde los viajeros pudieran descansar pacífica y tranquilamente. Ante la turba enardecida, Lot ofrece a sus propias hijas a cambio de que sus vecinos dejen de molestar a los forasteros. Lot ofrece a sus propias hijas como objetos sexuales, como objetos dispuestos a satisfacer a una bola de hombres que necesitan saciar su apetito sexual. Este punto es bastante importante para saber de qué más o menos va la obra Los 120 días de Sodoma. Todo esto que estamos mencionando tiene mucha relación con lo que se desarrolla en el discurso de dicha obra. Pues bien, los habitantes de Sodoma no aceptan a las hijas de Lot y entran tempestivamente a la casa, pero son cegados por los seres mensajeros de Dios. Estos seres ordenan a Lot que escape junto con su familia de la destrucción de Sodoma,
También les ordenan que por ningún motivo deben voltear a ver la destrucción de la ciudad. En esta pintura de John Martin podemos apreciar su visión sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. Aquí podemos ver esta interpretación plástica del pasaje bíblico. Aquí se encuentra Lot escapando junto con sus dos hijas. Su esposa se ha quedado atrás porque, a pesar de las advertencias que dijeron los seres mensajeros de que no debían voltear a ver la ciudad siendo destruida, la esposa decide volver la vista hacia atrás y es convertida al instante en estatua de sal. Lot y sus dos hijas se ponen a salvo en el interior de una cueva. Sus hijas desamparadas, al darse cuenta que todos los habitantes han sido exterminados y que ellos tres son los únicos sobrevivientes, deciden poblar la tierra nuevamente. No quieren dejar morir esta creación divina que es la humanidad, y para ello ponen en marcha un plan. Deciden emborrachar a su padre y así cada una tener relaciones sexuales con él y de esta manera procrear más seres y mantener el legado humano sobre la faz de la tierra. El pasaje bíblico de Sodoma y Gomorra se ha convertido, gracias a la iglesia y las buenas costumbres y la buena moral, en una metáfora del pecado y la homosexualidad. Siempre que la iglesia quiere referirse a comportamientos perversos o aberrantes según sus propias ideas, recurren a este pasaje bíblico. Recurren mucho a este discurso absurdo para decir que el homosexual es sinónimo de pecado, cuando en realidad es una condición natural que se da en todos los seres vivos, no solamente en la humanidad, sino que incluso los mismos animales lo practican. Pero bien, de la palabra Sodoma se deriva el término sodomía, que significa práctica del coito anal. Un sodomita sería aquel que se entrega a dichas prácticas. Hay una similitud con otro pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Jueces. Aquí abajo dejamos la referencia para que ustedes puedan consultar directamente en su Biblia más cercana y ustedes mismos puedan observar cuál es la similitud a la que me refiero. Me pareció muy interesante detenerme en los orígenes de la palabra Sodoma, porque la obra Los 120 días basa sus experiencias, su discurso, su filosofía, entre comillas, en dicho pasaje, ya que los personajes principales que se entregan a el desarrollo de los hechos de esta obra son seres que se entregan a los pecados más desenfrenados, a los excesos sin igual. Así que, enumerando rápidamente, todo lo que pasa en este pasaje ocurre en los 120 días de Sodoma. Está este discurso de la violación, la sodomía e incluso la relación de incesto, pero veremos que en los 120 días no existe el incesto como en favor de la humanidad, sino el incesto visto como una ofensa directamente a las normas morales y tradicionales de la sociedad. A continuación veremos el siguiente punto, una breve sinopsis de lo que es los 120 días de Sodoma. Para esta presentación consulté esta edición de La Sonrisa Vertical. Es una edición muy buena, básicamente es la traducción del manuscrito original que está en francés. Y esta edición se titula Las 120 Jornadas de Sodoma. Muy, muy recomendable.
Esta es la sinopsis que escribí y que leeré a continuación. 4 señores con poder político y económico deciden organizar una orgía de 120 días que se llevará a cabo en un lugar muy remoto, en el castillo de Sealing específicamente, que es una de las propiedades de uno de estos 4 señores. Estos hombres son tan adinerados y poderosos que pueden cometer cualquier crimen que se les antoje y estos crímenes quedarán impunes, ya que no hay ley que los detenga, pues ellos mismos representan la ley, están por encima del pueblo y no hay poder que los detenga, incluso se mofan de que la existencia de Dios puede que sea solo una invención de niños, así que ni siquiera temen al castigo divino. Estos señores se imaginan realizar esta orgía que durará 120 días y para ello necesitan víctimas para poder descargar su lujuria, su voluptuosidad sobre ellos. Así que contratan malhechores para que estos secuestren 8 niños y 8 niñas, que deben ser hermosos, virtuosos, de familias nobles. No aceptarán a ningún niño que tenga algún defecto. Aquí he escrito, durante la orgía de 4 meses se contarán historias eróticas para estimular la imaginación de los señores. Puse entre comillas eróticas porque se describen situaciones en estas historias que de verdad no desearía que nadie fuera víctima de alguno de estos relatos, de esta imaginación que tuvo Marqués de Sade, pero que lamentablemente los personajes que retrata, los personajes que describe, parece que sí existen en la vida real. Y a continuación haremos un breve análisis de la obra. Como hemos dicho, Los 120 días de Sodoma es una obra que no terminó el Marqués de Sade, se quedó como un borrador, pero tiene todos los elementos y recursos literarios para clasificar esta obra incompleta como una novela. Marqués de Sade planea los 120 días, cada día lo describirá a la perfección, desde que inicia el día hasta que termina. Pero como hemos dicho que es una obra incompleta, solo logra describir 30 días a detalle de los 120. El resto de días se queda como un borrador. Son frases que Marqués de Sade va enumerando, lo hace a modo de lista para después ir desarrollando cada frase de la lista una por una y darle todo el contenido y desarrollo de el día que quiere relatar. Un rasgo muy particular de la literatura de Sade es la descripción minuciosa de los rasgos físicos de los personajes, de sus personalidades. También más adelante veremos algunos ejemplos de ellos. Los interiores es muy detallista escribiendo espacios, la ropa incluso. Si leen los 120 días de Sodoma también podrán ver el lujo de detalle que se da a la hora de hacer retratos de los desayunos, de las comidas y de las cenas. Son descripciones bastante precisas. Podría decir que amenas porque la lectura es muy fácil. Sade tiene una prosa bastante amable, entre comillas, porque se puede leer con una fluidez exquisita. Los personajes principales son los 4 señores, el duque de Blangy, el presidente Curval, el obispo que es hermano de el duque de Blangy y Dorset. Los acompañan sus 4 hijas o 4 esposas. Para iniciar esta orgía deciden casarse con sus propias hijas y entre ellos mismos cambian de hijas, de esposas.
Ellas cuatro les pertenecen a los cuatro señores y entre ellos no hay ningún conflicto por este intercambio de parejas. Los acompañan también 16 niños que fueron llevados ahí a la fuerza. Las cuatro prostitutas que se encargarán de contar estos relatos. Sea de paso decir que estas prostitutas son criminales, son violadoras, son ladronas, son incluso asesinas. Los acompañan también 8 jodedores. Estos tipos son secuaces de los señores. La función de estos tipos es mantener el orden, mantener que nadie de los niños decida rebelarse contra ellos. Y además de ser guardias, son también juguetes u objetos sexuales para complacer el gusto sodomita de estos cuatro señores. Se les ha elegido a estos hombres en particular porque están dotados de penes descomunales. Son unos penes muy enormes y es por eso que deciden contratar a estos tipos, porque siempre buscan el exceso en todas sus variantes. Lo llevan al límite de todas las posibilidades. Los acompañan cuatro viejas, son ancianas, bastante horribles, criminales también, asesinas también. Me gustaría mucho si le pueden echar un ojo a esta obra, ver la descripción de estas cuatro viejas. Es muy interesante, son caricaturas bastante grotescas. También involucran a 8 cocineros. Ellos no participan en las orgías, solo están ahí para alimentar, para preparar los banquetes. Hay también una infinidad de personajes que aparecen en las historias que las prostitutas cuentan día con día. Las rondas de historias se narrarán en 4 secciones diferentes. Las historias tienen la intención de detallar a la perfección 600 pasiones, es decir, 600 perversiones, 600 maneras de ejercer un erotismo cruel y aberrante. Como he dicho, se dividen en 4. 150 pasiones simples, 150 pasiones complejas, 150 pasiones criminales y 150 pasiones asesinas. Enseguida veremos de qué trata cada una de ellas. El discurso central de los 120 días de Sodoma es tal vez la exploración de la crueldad y perversiones humanas. Se hacen también bastantes reflexiones sobre el erotismo, sobre su relación directa con la muerte. Se hacen reflexiones sobre la moral, la justicia y el poder. Todo esto desde la visión de los hombres corruptos. Es decir, nunca darán una buena opinión sobre lo que es la moral y la justicia, sino que siempre lo verán desde una perspectiva que les favorece directamente a ellos. Está también muy implícito o tal vez bastante explícito esta denuncia de los personajes corruptos que abundan en la nobleza. Es conveniente decir que la mayoría de los personajes crueles que Marqués de Sade describe son personajes con un poder político y con una buena posición económica. Son personajes bastante estudiados, saben, están muy bien informados sobre distintos aspectos de la cultura y aprovechan el conocimiento que ellos poseen, aprovechan todas estas cosas a los que no todos tienen el poder de acceder y lo aprovechan para sacar ventaja a sus propios propósitos. Principalmente existen dos lecturas posibles de la obra de Sade, particularmente de esta Los 120 días de Sodoma. Puede ser una muestra de los deseos reprimidos que sentía Sade. Recordemos que es encerrado en la cárcel por su comportamiento y tal vez la descripción de los hechos que se narran en esta novela son hechos que Marqués de Sade quiso realizar en vida, sueños tal vez muy grotescos, bastante imposibles,
bastante difíciles de realizar en la vida cotidiana son representados aquí como una manera de liberación. Varios incluso ven los 120 días de Sodoma como un manual erótico para realizar estas aberraciones en contra de seres inocentes. Y esta perspectiva, tomar a Sade desde este punto, me parece algo incorrecto, al menos yo no estoy de acuerdo en que deba leerse como un decálogo de la perversión que hay que imitar. Para mí, muy particularmente, siento que no fue intención de Sade hacer que su obra sea interpretada de esta manera. En cambio, lo veo como esta otra posible lectura que es la denuncia social. Recordemos que los villanos siempre hablan desde un discurso muy retórico, muy falaz, son sofistas, siempre tratan de justificar sus actos diciendo que la naturaleza los ha obligado a ser así. Y estos villanos, Sade no los está exaltando, no en ningún momento dice que los admira, sino trata de darnos un cuadro muy horrible de lo que son sus personalidades, incluso de lo que son sus rasgos físicos, y es por ello que nos muestra a estos seres, a esta gente poderosa como monstruos. No podría ser de otra manera. Estoy más de acuerdo en esta posibilidad de lectura que propone Pierre Klosowski, en la cual se menciona o se sugiere que tal vez Sade recurre a los excesos, a esta descripción de los excesos, no para imitarlos, no para que nos agraden, sino todo lo contrario, para causarnos asco, habitar los 120 días en este castillo de Sealing es un infierno, es un verdadero infierno. Ninguno de nosotros nos podemos comparar con alguno de estos personajes principales, sobre todo con los señores. Solamente una persona muy adinerada, algún millonario, algún famoso, un político, un obispo, tal vez el papa, pueda sentir este, esta igualdad con estos personajes. Realmente no creo que Sade busque hacer un retrato de estas personalidades para que nos identifiquemos. Realmente los reto a saber si alguien se puede realmente identificar completamente con el duque de Blangy o el obispo o Curval o Durset. Sería como una manera de enseñanza a la inversa. Por ejemplo, existen las personas que nos hablan de cómo ser buenas personas, cómo realizar buenos actos, nos enseñan la bondad de la vida, a pesar de que nos educa la familia, nos educa la religión, nos educan las instituciones, siempre habrá gente violenta que busque siempre herir a los demás, causarles un daño. O sea, a pesar de que estemos educados, a pesar de que nos enseñen el camino del bien, siempre habrá gente que, entre comillas, se desvía. Y puede que un intento de Sade sea el de, bueno, si la gente no entiende por la buena, pues entonces les voy a demostrar cómo sería una libertad criminal. Si no hubiera límites, existirían en cada rincón del mundo situaciones como las que suceden en los 120 días de Sodoma. Y bien, para la gente común sí hay límites. Claro que tenemos muchos límites. Sin embargo, sabemos que hay gente poderosa que no los tiene y simplemente porque tienen dinero y tienen favores, se codean con los grandes gobernantes y dirigentes del planeta. Esta dinámica
de los relatos de las historias contadas por las prostitutas me parece la piedra angular de la obra, es el esqueleto de los 120 días de Sodoma, pues en ella, en estas historias radica la composición de la obra. Básicamente, Sade tiene planeado escribir 600 relatos diferentes, 600 historias en las que se nos van describiendo distintas pasiones. Durante estos 120 días, las cuatro prostitutas tendrán su oportunidad de contar sus historias, que esas historias son anécdotas personales, ellas mismas las viven, las padecen, y otras historias pues las han escuchado ellas por otras bocas, o incluso los mismos señores colaborarán en contar sus propios relatos. Pero principalmente son las prostitutas las que tienen 30 días cada una para contar estas pasiones diferentes. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre estas cuatro denominaciones? Pues bien, estas pasiones son distintas perversiones que se enumeran desde la pasión más básica hasta la última, que es la pasión más compleja. Les recomiendo que echen un vistazo a la última. Se llama La Pasión del Diablo y el hombre que la realiza es de bastante miedo, les va a causar bastantes pesadillas. Y bien, recordemos que solamente Marqués de Sade logra escribir 30 de los 120 días que se propone. Son los únicos días que describe a detalle, de principio a fin. Los demás son oraciones que están enumeradas en un listado. En todas las ediciones que encuentren de los 120 días de Sodoma podrán ver que la obra está así. Algunas tienen los 30 días relatados completamente, como es esta edición de la Sonrisa Vertical, y otros enumeran las pasiones desde la primera hasta la última, que es la 600. ¿En qué consisten las pasiones simples? Son ejercicios sexuales sin penetración en las cuales se ve involucrado muchos fluidos corporales como lo es la saliva, la mierda, la orina, el semen, y también hay muchas escenas de flagelación y humillación que dominan la parte neutral de estos relatos. Continúan las pasiones complejas, en las cuales ya se incluye el coito, hay incesto y sodomía. Las pasiones criminales incluyen varios aspectos de las pasiones anteriores, pero también se incluye la zoofilia, la blasfemia y la tortura. Las pasiones asesinas culminan con el asesinato de la víctima. Vamos a darle un vistazo rápido a la personalidad de estos personajes principales. Leamos esta cita de lo que es el duque de Blangy. Nacido falso, duro, imperioso, bárbaro, egoísta, tan pródigo para sus placeres como avaro cuando se trataba de ser útil, mentiroso, glotón, borracho, cobarde, sodomita, incestuoso, asesino, incendiario, ladrón, ni una sola virtud compensaba tantos vicios. ¿Qué digo? No solo no reverenciaba ninguna, sino que todas le horrorizaban, y se le oía decir a menudo que un hombre, para ser realmente feliz en este mundo, debía no solo entregarse a todos los vicios, sino jamás al bien. Hay muchas personas, dice el duque de Blangy, que solo se entregan al mal cuando su pasión les arrastra. Recuperada de su extravío, su alma tranquila recupera tranquilamente el camino de la virtud, y pasando así su vida de combates a errores, y de errores a remordimientos, mueren sin que sea posible decir exactamente qué papel han jugado en la tierra. Dichos seres deben ser desgraciados, siempre fluctuantes, siempre indecisos. Pasan toda su vida detestando por la mañana lo que han hecho por la noche. Convencidísimos de arrepentirse de los placeres que saborean, se estremecen al permitírselos,
de manera que se vuelven a un tiempo tan virtuosos en el crimen como criminales en la virtud. Pues este es el pensamiento del duque de Blangy y por favor no se dejen llevar por la lógica que aparenta tener este personaje. No tiene nada de sabiduría, es como les digo un discurso muy bien planeado desde la retórica para justificar sus propios actos criminales. Pero sigamos con el pensamiento del duque de Blangy. Dice, mi carácter más firme jamás se desmentirá de esta manera. Yo no vacilo jamás en mis opciones, y como estoy siempre seguro de encontrar el placer en lo que hago, jamás acude el arrepentimiento en votar el atractivo. Firme en mis principios porque desde mis más jóvenes años los establecí con seguridad, actúo siempre en consecuencia respecto a ellos. Me han hecho conocer el vacío y la nada de la virtud, la odio, y jamás se me verá volver a ella. Me han convencido de que el vicio estaba hecho para hacer sentir al hombre esta vibración moral y física, fuente de las más deliciosas voluptuosidades. Me entrego a él. Muy pronto me coloqué por encima de las quimeras de la religión, absolutamente convencido de que la existencia del Creador es un escandaloso absurdo en que no creen ni los niños. No siento necesidad de refrenar mis inclinaciones con la intención de complacerle. Yo he recibido estas inclinaciones de la naturaleza y la irritaría resistiéndome a ellas. Si me las ha dado malas, es porque así convenía necesariamente a sus intenciones. Solo soy en sus manos una máquina que ella mueve a su capricho, y no hay ni uno de mis crímenes que no les sirva. Cuantos más me aconseja, más necesita. Sería un necio si me resistiera a ella. Así que solo tengo contra mí las leyes, pero yo las desafío. Mi oro y mi fama me colocan por encima de esas plagas vulgares que solo deben herir al pueblo. Pues este es el pensamiento del duque de Blangy y les repito, por favor, no deberían identificarse con este personaje porque pues habla desde su comodidad, desde su posición de ser un noble poderoso. No puede ser comparado con cualquier simple mortal. Así que tengan mucho cuidado en admirar este tipo de personajes. Realmente son repulsivos. Lo que debemos sentir por ellos es asco, indignación, repugnancia. No hay que alabarlos ni admirarlos, hay que desecharlos completamente de nuestra vida y si se puede denunciarlos públicamente siempre que sea posible. Veamos un cuadro de lo que es la descripción del presidente de Curval. Dice así: era el decano de la sociedad, con cerca de 60 años y singularmente deteriorado por el desenfreno, ofrecía poco más que un esqueleto. Era alto, enjuto, flaco, con ojos hundidos y apagados, una boca lívida y malsana, la barbilla respingona, la nariz larga, cubierto de pelos como un sátiro, espalda recta, nalgas blandas y caídas que más parecían dos trapos sucios flotando en lo alto de sus muslos, la piel tan ajada a fuerza de latigazos que se podía enroscar alrededor de los dedos sin que él lo notara. En medio de eso se ofrecía, sin que fuera preciso abrirlo, un orificio inmenso cuyo diámetro enorme, olor y color le hacían parecerse más a un agujero descusado que al agujero de un culo. Y, para colmo de encantos, entraba en los hábitos de este puerco de Sodoma dejar siempre esa parte en tal estado de suciedad que se veía incesantemente a su alrededor un rodete de 2 pulgadas de espesor. Al final de un vientre tan arrugado como lívido y fofo, se descubría en un bosque de pelos un instrumento que, en estado de erección, podía tener 8 pulgadas de longitud por 7 de contorno. Pero este estado era excepcional, y se precisaba una furiosa serie de circunstancias para determinarlo. Se producía, sin embargo, por lo menos 2 o 3 veces por semana, y el presidente enfilaba entonces indistintamente todo tipo de agujero, aunque el trasero de un chiquillo le resultara infinitamente más precioso. Aquí podemos ver más la repugnancia en la descripción de este personaje. Realmente Sade nos muestra estos caracteres para ofendernos, para realmente no buscar ser así, tener este odio por la humanidad. Podemos ver que el presidente Curval solo logra excitarse haciéndole daño a los demás, causando muerte, causando dolor y sufrimiento.
Y a continuación un breve cuadro de Durset. Tiene 53 años, es de pequeña estatura, gordo, robusto, rostro agradable y fresco, la piel muy blanca, todo el cuerpo y principalmente las caderas y las nalgas, absolutamente como una mujer. Su culo es fresco, gordo, firme y rollizo, pero excesivamente abierto por el hábito de la sodomía. Su verga es extraordinariamente pequeña, apenas 2 pulgadas de perímetro por 4 de longitud. No empalma en absoluto. Sus eyaculaciones son escasas y muy penosas, poco abundantes, y siempre precedidas de espasmos que le sumen en una especie de furor que le lleva al crimen. Tiene el pecho como de mujer, una voz dulce y agradable, y es muy virtuoso en público, aunque su mente sea por lo menos tan depravada como la de sus colegas. Compañero de escuela del duque, siguen divirtiéndose diariamente juntos, y uno de los mayores placeres de Durset es hacerse cosquillar el ano por el enorme miembro del duque. He aquí otra representación de estas figuras públicas que tienen todo el poder, que son influyentes en la sociedad, pero nunca sabemos cuáles son sus verdaderas intenciones, qué tipo de vida manejan en su vida privada, teniendo todas estas posibilidades económicas para realizar ahora sí que cualquier cosa que se les antoje, pues el dinero compra todo en esta vida. Abandonad toda esperanza. Es esta frase que Dante imagina inscrita en la puerta del infierno, pues Sade a modo dantesco también ofrece una advertencia al lector que está a punto de entrar a ese infierno que es los 120 días de Sodoma. Este infierno en tierra que se ubica en el castillo de Siling. Y Sade nos advierte: es ahora, querido lector, cuando hay que preparar tu corazón y tu espíritu al relato más impuro que jamás ha sido hecho desde que el mundo existe, no encontrándose un libro semejante ni en los antiguos ni en los modernos. Imagínate que todo goce honesto o prescrito por esta bestia de la que hablas incesantemente sin conocerla, y que tú llamas naturaleza, que estos goces, digo, serán expresamente excluidos de este libro, y cuando los encuentres, por azar, será siempre porque irán acompañados de algún crimen o coloreados por alguna infamia. Sin duda, muchos de todos los descarrios que verás pintados aquí te disgustarán. Lo sé, pero habrá algunos que te calentarán hasta el punto de hacerte eyacular. Y esto es todo lo que queremos. Si no lo dijéramos todo, no lo analizáramos todo, ¿cómo quieres que hubiésemos podido adivinar lo que te conviene? Eres tú quien debe cogerlo y dejar el resto. Otro hará lo mismo, y poco a poco todo habrá encontrado su lugar. Se trata de la historia de un magnífico banquete en el que 600 platos diferentes se ofrecen a tu apetito. ¿Te los comes todos? No, sin duda. Pero este número prodigioso amplía tus límites de tu elección. Y, encantado por este aumento de facultades, no se te ocurre regañar al anfitrión que te obsequia. Pues bien, esta es la advertencia en la que se nos dice que es el libro más perverso de la historia, que no habrá uno anterior ni uno moderno que se le compare, y vaya que tal vez tenga razón el marqués. Y hay una parte aquí en la que también se nos ofrecen estas 600 pasiones como banquete magnífico, pero en realidad creo que la mayoría estará de acuerdo conmigo en que nadie podría, o al menos pocas personas en el mundo podrían imitar alguna de estas pasiones que se enlistan en la obra Los 120 días de Sodoma. En fin, una vez que el marqués nos ha advertido sobre lo que será su obra, es que comienza ahora sí a desatarse el verdadero infierno. Y es que en esta obra veremos escenas muy detalladas, muy explícitas, así que vayan a tener mucho cuidado si es que la quieren leer. Deben estar muy preparados, muy conscientes de que lo que se encontrarán a continuación será algo muy polémico, muy fuerte de digerir, porque, como les he dicho, se detallan escenas de pornografía infantil, incesto, sodomía, blasfemia, coprofilia, violación sexual, zoofilia, torturas, mutilación, asesinato y necrofilia. Y todo esto con constantes baños y banquetes hechos de orines, sangre, semen, sudor
y mierda. A continuación les traigo un ejemplo de lo que sería la primer pasión que se encuentra en las pasiones simples y demos lectura al fragmento de esta primera jornada, en la cual la prostituta Duclos es la que se encarga de narrar sus historias. Ella tiene como encargo narrar estas 150 pasiones simples y comienza con una anécdota personal que ella misma padece en sus primeros años de infancia. De hecho, al parecer, tiene 5 años cuando le ocurre esto que a continuación voy a leerles. Un día, cuando volvía de mis santas ocupaciones, mi hermana me preguntó si todavía no había encontrado al padre Laurent. No, le dije. Bien, me dijo ella. Sé que te busca. Quiere enseñarte lo que me enseñó a mí. No te escapes, obsérvale bien sin asustarte. No te tocará, pero te hará ver algo muy divertido. Y si le dejas hacer, te recompensará bien. Ya somos más de 15 aquí, por los alrededores, a las que nos ha hecho ver lo mismo. Es todo su placer y a todas nos ha hecho algún regalo. Ya podéis imaginaros, señores, que no necesité más, no solo para no escapar del padre Laurent, sino incluso para buscarle. El pudor habla en voz muy baja a la edad que yo tenía, y su silencio, al salir de las manos de la naturaleza, no es una prueba segura de que ese sentimiento ficticio depende mucho menos de esta primera madre que de la educación. Corrí inmediatamente a la iglesia, y mientras cruzaba un pequeño patio que se encontraba entre el portal de la iglesia del lado del convento y el convento, me di de narices con el padre Laurent. Era un religioso de unos 40 años, muy agraciado. Me detiene. ¿A dónde vas, François? Me dice. A colocar las sillas, padre. Bueno, bueno, ya las colocará tu madre. Ven, ven a este gabinete, me dice arrastrándome a un cuartucho próximo. Te enseñaré algo que no has visto nunca. Le sigo, cierra la puerta a nuestras espaldas, y colocándome justo frente a él, mira, François, me dice, sacando una verga monstruosa de su calzón. Yo creí que me caía de espaldas de miedo. Mira, hija mía, proseguía masturbándose. ¿Has visto alguna vez algo parecido? Se llama verga, pequeña. Sí, una verga. Sirve para follar. Y lo que vas a ver, lo que ahora mismo saldrá, es la semilla con que tú estás hecha. Se la enseña a tu hermana, se la enseño a todas las niñitas de tu edad. Tráeme, tráeme. Haz como tu hermana que me ha hecho conocer más de 20. Les enseñaré mi verga y les salpicaré la cara con la leche. Es mi pasión, hija mía. No tengo otra. Ahora verás. Y al instante me sentí completamente cubierta de un rocío blanco que me manchó por entero y del que unas cuantas gotas me saltaron a los ojos, porque mi cabecita se hallaba justo a la altura de los botones de su calzón. Mientras tanto, Laurent gesticulaba. Ah, la buena leche que pierdo. Te he cubierto con ella. Pues bien, esta es la narración de la primera pasión. Imagínense, es una escena por demás asquerosa, demasiado, no sé, esto no podría excitar a alguien, así que me parece muy absurdo, realmente muy ridículo que cataloguen la obra de Marqués de Sade como erótica cuando no lo es, o que muchas personas se acerquen a él con un interés de despertar una pasión sexual en ellos, un interés, un estímulo sexual cuando en realidad hace todo lo contrario. Realmente estas escenas dan asco, pero lamentablemente podemos ver que se manifiestan en la vida real. Sabemos de los casos de pederastía que se vive principalmente en las iglesias católicas. Pues bien, para no entrar en más detalles, les daré solamente una breve muestra de lo que serían las pasiones complejas, las criminales y las asesinas. Veamos cuál es esta pasión número 5 de las pasiones complejas, que en el conteo general sería la pasión 155. Dice: un hombre desvirga a 3 niñas en el siguiente orden: una de 7 años, una de 5 años y una recién nacida.
Ven, está comenzando apenas con estas pasiones que van de lo menor a lo peor, pero siento que desde el principio ya es una barbaridad lo que se está escribiendo, ya es algo realmente muy doloroso, muy lamentable. Además también esta escena me recuerda mucho a esta película de Serbian Film en el que se muestra esta escena en la que un hombre tiene sexo con un bebé y solamente para recordar, para grabarlo en video y poder venderlo a la élite, no sé, este tipo de cosas lamentablemente sí ocurren en los mundos más oscuros de la corrupción y el mercado negro y la esclavitud de niños y personas adultas. Veamos qué dice esta pasión criminal, que es la 136 y que en el conteo general sería la pasión 436. Dice: un hombre arranca todos los dientes y coloca en su lugar un clavo de rojo vivo que hunde con un martillo. Lo hace después de follar a la mujer por la boca. Pues me reservo los comentarios y al final esta no se las voy a contar. Esta pasión asesina quiero que ustedes mismos la descubran, que dentro de este conteo sería la número 150, pero en el conteo general sería la número 600. En cambio, si tengo, para no dejarlos con la duda, les ofrezco una escena de lo que ocurre en esta orgía que los señores han planeado. Parte de la dinámica consiste en que una vez que una prostituta ha contado una historia, los señores tratarán de recrear esa historia o esa pasión usando a los niños o a sus propias hijas. Ya cuando se ha avanzado varios días en la orgía es cuando llegan a esta descripción de las pasiones asesinas y ellos imitarán esas perversiones con sus propias víctimas. Veamos cómo es una imitación de lo que ahí se está narrando. Y por favor, si hemos visto que lo anterior que se ha leído ha sido muy fuerte, en serio lo que viene es aún peor, así que aún están a tiempo de detenerse, de quitar este video, que bueno, ya desde el principio les he advertido que esto será muy fuerte, así que por favor prepárense para lo que viene. Durante la noche, el duque y Curval, escoltados por Degrange y Duclos, bajan a Agustín a la bodega. Tenía el culo muy bien conservado. La azotan. Después cada uno le da por el culo sin correrse. Después el duque le hace 58 heridas en las nalgas. Después le hunde un hierro al arrojo en el coño y en el culo, y se la folla sobre las heridas con un condón de piel de tiburón que le desgarra de nuevo las quemaduras. Hecho esto, le descubren los huesos y se los cierran en diferentes lugares. Después descubren sus nervios en 4 lugares formando una cruz. Le atan un torniquete a cada extremo de esos nervios y lo hacen girar, lo que estira estas partes delicadas y le hace sufrir unos dolores increíbles. Le dan un descanso para que sufra más. Después reanudan la operación y, esta vez, le arañan los nervios con un cortaplumas, a medida que se estiran. Hecho esto, le hacen un agujero en el gaznate, por el que agarran y meten su lengua. Le queman a fuego lento la teta que le queda. Después le hunden en el coño una mano armada con un escalpelo, con el que rompen el tabique que separa el ano de la vagina. Retiran el escalpelo, hunden de nuevo la mano, buscan en sus entrañas y la obligan a cagar por el coño. Después, por la misma abertura, le desgarran el saco del estómago. Después vuelven a la cara, le cortan las orejas,
le abrazan el interior de la nariz, le ciegan los ojos dejando caer cera de España ardiente dentro de ellos, le inciden el cráneo, la cuelgan por los cabellos atándole piedras a los pies, para que caiga y el cráneo se desprenda. Cuando sufrió esta caída, seguía respirando, y el duque la folló por el coño en este estado. Se corrió y se retiró aún más furioso. La abrieron, le abrazaron las entrañas en el mismo vientre, e introdujeron una mano armada con un escalpelo que fue a pincharle el corazón. Pasemos ahora a las adaptaciones cinematográficas en el punto 6. La Edad de Oro se estrena en 1930. Es una película de corte surrealista. Recordemos que el trabajo anterior de Buñuel tenía también un corte surrealista. Es una película que dirige en colaboración con Salvador Dalí, que se llama Un perro andaluz. Marqués de Sade es retomado por los surrealistas, es revalorado por su personalidad provocativa y por su libertad de escribir todas estas perversiones, de dar rienda suelta a sus pasiones más oscuras que habitaban en el subconsciente. La Edad de Oro causó mucha polémica durante su estreno, lo que provocó que varios grupos conservadores destruyeran varias salas de cine. La película es un discurso en contra de la religión, la familia, la moral, las instituciones, y en la escena final podemos ver una breve adaptación de los 120 días de Sodoma. Buñuel nos muestra el último día de las orgías, el 120, y para ser aún más provocador, el discurso representa al duque de Blangy como Jesucristo. Belle de Jour, también filmada por Luis Buñuel y estrenada en 1967, incluye varias referencias a escenas que aparecen en la sección de las pasiones simples del libro Los 120 días de Sodoma. Una de las adaptaciones más famosas son Los 120 días de Sodoma de Pierpaolo Pasolini. Esta es para mí una excelente adaptación. Incluye algunas variantes que la hacen una obra única. Realmente tiene independencia de lo que es el libro y sin embargo le es muy fiel a lo que éste representa. En esta película se muestran 3 o 4 días de lo que ocurre dentro del castillo de Sealing durante estos 120 días de orgía. En esta adaptación de Pierpaolo Pasolini, los hechos ocurren en Italia. Los señores, los 4 nobles, son sustituidos por 4 líderes fascistas y temporalmente se ubica durante la Segunda Guerra Mundial. En esta escena podemos ver al esposo. Este actor estaría representando al presidente Curval. Lo están casando con un chiquillo. Al fondo vemos parte de los niños que son secuestrados, las niñas. A la izquierda 3 de las prostitutas y a la derecha 3 de los 4 jodedores. Incluso por aquí se alcanza a distinguir a este actor que interpretaría al duque de Blangy. Muy en el fondo, aquí lo señalo con el cursor, estaría Dorset. Hay una película que se llama Letras Prohibidas, estrenada en el 2000. Es una fantasía en la que se muestra desde el punto de vista muy subjetivo del director cómo Marqués de Sade habría imaginado esta obra de los 120 días de Sodoma. Aunque repito, estos hechos están basados en muchas fantasías y no hay mucha veracidad histórica en lo que
ocurre en esta película. En la canción Rise of Sodom and Gomorrah de la banda Therion se hace referencia a los 120 días que dura la orgía en esta obra que hemos revisado de Marqués de Sade. Cierro esta presentación con 3 preguntas. ¿Por qué leer los 120 días de Sodoma en la actualidad? Pues bien, esta es una opinión muy personal, cada uno tiene su propia opinión y me gustaría que la compartieran en los comentarios. Para mí me parece muy oportuno revisar esta obra porque es necesario admitir la existencia de personalidades crueles que se manifiestan y actúan en nuestra realidad. Es también una obra que aporta mucho a la investigación sobre la violencia y las perversiones humanas. La siguiente pregunta, ¿Sade es un héroe o un villano? Realmente no sabría responder esta pregunta, pero para mí Sade es una figura importante porque vale la pena hacer reflexiones sobre su obra, sobre este manuscrito de los 120 días de Sodoma, porque lo escribe desde una posición en la cual es víctima, ya que es encerrado por su comportamiento, porque pasa 27 años de su vida en prisión, pero también es un discurso que él escribe siendo victimario, porque se conocen pues estos hechos en los que se ha comentado que Marqués de Sade fue cruel también con algunas otras personas, pero bien, dejamos esto a su criterio, héroe o villano. Y finalmente, ¿existe un reflejo de la obra en la realidad? Creo que definitivamente sí. Podemos ver podemos ver en la actualidad el Vaticano y su relación con el abuso infantil, el caso muy reciente de Jeffrey Epstein o la teoría de Pizzagate. Para saber a qué me refiero con este término, les recomiendo escuchar un podcast, se llama Academia de Conspiraciones, lo encuentran en Spotify o en otras plataformas y también aparece el contenido en su canal de YouTube titulado de la misma manera, Academia de Conspiraciones. Saludos a esos carnales desde Guanajuato. Y en nuestro país también ocurren fenómenos similares. Investiguen el caso de Iván Horny en la Deep Web y la mansión del Negro Durazo construida allá por los 70s. Este fue el primer programa de la literatura y el mal. Nos vemos en el próximo episodio.